Hola Damián, en este video me toca revisar las razones financieras, específicamente las razones de liquidez. Me ha tocado leer diferentes definiciones de las razones de liquidez y creo que la que más me ha gustado ha sido la siguiente forma de enfocarlo. Este es el balance general y yo sé que aquí está el pasivo circulante. Yo sé que el pasivo circulante son las deudas, los reclamos, las obligaciones que tiene la empresa con un vencimiento menor a un año. En este caso, la empresa debe 320 millones. La pregunta es, ¿lo puede o no lo puede pagar? Básicamente eso es lo que me dice las razones de liquidez. Me dice la capacidad de pago que tiene la empresa ante las obligaciones en el corto plazo. Entonces lo vamos a hacer. Para esto voy a utilizar tres razones de liquidez. Pregunta, ¿son todas las que hay? No, no son todas las que hay. ¿Son las que más se utilizan? Sí, son las que más se utilizan. Como se supone que esto es a nivel básico, por eso nada más dejé las más utilizadas. Y son muy sencillas de calcular. Entonces vamos a empezar con la razón circulante. La razón circulante es bien fácil de aprenderte a la memoria porque hasta en el nombre te dice qué es lo que tienes que hacer. Dice circulante. Entonces tengo que buscar los circulantes. Es el activo circulante entre el pasivo circulante. Es lo que voy a hacer. Entonces igual el activo circulante entre el pasivo circulante. Y listo. Me da 3.16. Pongo la fórmula ahí para que lo tengas como referencia. La prueba de ácido. ¿Cuál es la diferencia entre la prueba de ácido y la razón circulante? Si nosotros analizamos el activo circulante, este 1010 que utilizamos el numerador, es la suma de estos cuatro. Y dentro de estos cuatro están los inventarios. Y la crítica que le hacían a la razón circulante es que los inventarios no son tan líquidos. Si alguien me viene a cobrar en el corto plazo y yo tengo todo en inventarios, pues no va a ser tan sencillo transformarlo en efectivo y poderles pagar. Entonces lo que hace la prueba de ácido es quita los inventarios. A la misma operación, pero excluye a los inventarios. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí vamos a hacer el activo circulante menos los inventarios entre el pasivo circulante. Y listo, me da 1.23. Y la razón de efectivo es como una situación más extrema. El extremo sería todos mis acreedores, todos a los que les debo en el corto plazo vienen, me cobran y yo nada más tengo efectivo para pagarlos. Entonces la diferencia entre estas tres razones de liquidez es nada más el numerador. En este caso, la razón de efectivo es nada más voy a tener efectivo para pagarles. Lo único que va aquí es el efectivo que tengo. Y el denominador siempre ha sido el mismo, siempre es el pasivo circulante. Y listo. Ya hice el cálculo de las tres razones de liquidez. Así como cuando quieren analizar si el sistema urinario está funcionando de forma correcta, te piden que hagas un examen de orina y en el examen de orina viene si se encuentran proteínas, se encuentra sangre, se encuentran piedras. Entonces, siempre se utilizan como 3 o 4 parámetros para ver si está bien o está mal. Lo mismo sucede aquí. Estas tres sirven para lo mismo. Por lo general también se comportan de forma similar. Si una está subiendo, es muy probable que las otras dos también se estén incrementando. ¿Puede ser el caso contrario? Sí, sí puede ser, pero sería muy extraño y sería ahí algo muy puntual en la empresa. Otra cosa que me ha tocado es que esta parte de aquí la dominan a la perfección los alumnos. Les avientan así un documento de Word, un PDF con un catálogo impresionante de razones financieras y lo saben hacer. Se las memorizan, de hecho se las saben hasta de memoria. El problema es que una vez que encuentran este número, ya no saben qué significa. Y eso está muy mal. No nada más deben de saber cómo se calcula, sino también cómo se interpreta. Entonces vamos por la interpretación. Para eso voy a utilizar un ejemplo. La mayoría de las razones financieras siempre son divisiones. De hecho, ves activo circulante entre pasivo. Le quito los inventarios al activo circulante y lo divido entre el pasivo. Efectivo entre pasivo. Por lo general siempre son divisiones.
Entonces yo voy a hacer una división como ejemplo donde está mi peso en kilos entre tu peso. Y eso, si yo hago la operación, me va a dar 10. ¿Qué significa ese 10? Hay dos formas de interpretarlo. Una es empezando con el numerador y otra es empezando con el denominador. Si yo empiezo con el numerador, este 10 va a ser veces. Ve. Si yo divido estos dos pesos y me da 10 es el peso de Juan es 10 veces el peso de Damián. El numerador es tantas veces el denominador. En este caso sería el activo circulante es 3.16 veces el pasivo circulante. Nada más que para la interpretación pues le debes dar el contexto de la razón que estás analizando. Por ejemplo, si estas son las de liquidez, es el activo circulante me permite pagar 3.16 veces el pasivo circulante. Nada más le agregamos una o dos palabras y ya tenemos la interpretación correcta. ¿Qué otra forma hay para interpretar esta división? La otra es empezar con el denominador. Por ejemplo, empiezas con 1. Por cada kilo que pesa Damián, Juan tiene 10 kilos. Y es lo mismo que había dicho anteriormente, sino simplemente la relación va hacia el otro lado. ¿Dónde aplicaría? Yo creo que ¿dónde aplicaría mejor eso de empezar por el denominador? Cuando sea menor a 1. Por ejemplo, aquí yo podría decir el efectivo es 0.05 veces el pasivo circulante. Y como que no me hace mucho sentido. No está muy clara la interpretación. Si yo empiezo con el denominador, ve la diferencia es por cada peso de pasivo circulante, por cada peso que yo debo en el corto plazo, tengo 0.05 pesos de efectivo. O por cada peso de deuda a corto plazo, tengo 5 centavos de efectivo. Y esa es la interpretación de la razón de efectivo. Entonces ahí nada más para que sepas. ¿Cuál es la que se utiliza más? La de veces. Es muy probable que cuando lleves la clase, el maestro te diga, estas son las veces que se puede pagar el pasivo circulante. Pero nada más que tengas conocimiento de que también puede ser utilizando el denominador. Preguntas que salen en clase. Este 3.16 es bueno y malo. Ya lo sé interpretar. Ya sé que son las veces que el activo circulante puede pagar el pasivo circulante. Entonces el 3.16 es bueno o es malo. Ya habíamos visto que cuando hacemos el análisis de razones financieras, tengo que considerar dos factores. Uno, el comportamiento histórico. Por ejemplo, necesito saber cuál ha sido el comportamiento de la razón circulante de esta empresa en los periodos previos. Si va aumentando, si va disminuyendo, si mantiene constante. Y la otra es hacer el comparativo o el benchmark con las otras empresas que están en el sector. Ahí ya podría tener una mejor perspectiva para saber si este 3.16 es bueno o es malo. Otra pregunta que también hacen y que tiene mucha relevancia es, bueno, me estás diciendo que estas tres razones lo que me dicen es la capacidad de pago de la empresa. Entonces quiere decir que entre más grande sea mejor. La respuesta es depende de quién le preguntes. Voy a hacer lo siguiente. Le voy a poner 2 ceros a ese 15 y ver lo que va a pasar. Le voy a poner uno más para hacerlo súper exagerado. 15,000. Y ve las razones. 49.98, 48.06 y 46.88. Estos números serían ideales para las empresas o para los bancos que le quieren prestar a esta. ¿Por qué? Porque se están dando cuenta que sí tienen capacidad de pago. Entonces, si me puedes pagar, claro que te voy a prestar. Cualquier persona o institución que le quiera prestar a esta empresa, le gustaría ver altos valores de razones de liquidez. ¿Qué pasaría en el caso de los accionistas o de los socios, de los inversionistas? Ve,
Vamos a seguir con el ejemplo de que esta es una empresa que hace salas. Entonces ve la parte de los activos. Ahorita no va a cuadrar y no pasa nada. Nos vamos a enfocar nada más aquí en los activos. Tiene 15,000 de efectivo y todos los demás son menores en comparación con esos 15,000. Antes de ver lo de los activos y los estados financieros es, oye, hay una empresa que se dedica a hacer salas y le está yendo muy bien. ¿Qué debería de hacer? Probablemente las respuestas que vais a encontrar es, pues aumenta la capacidad de producción. Vende más salas. Haz más salas que las puedas vender. Entonces, para hacer más salas necesito mayor cantidad de maquinaria y equipo. Otra respuesta que puedes encontrar es, bueno, si ya me fue bien aquí, ¿qué pasa si pongo otra sucursal en otro estado, en otra ciudad o en otro punto de la ciudad? Si eso ocurre, necesito terreno, la renta local, que al final de cuentas esas cuentas no están en el activo circulante. Todo lo que mencionamos va aquí en el activo fijo. Entonces, estos 15,000 están ociosos, están como efectivo. Lo que le da valor, lo que le permite crecer a la empresa es el activo fijo, el activo a largo plazo. Entonces, a los inversionistas o a los socios no les gustaría que estos números fueran tan grandes. ¿Por qué? Porque significa que la mayor cantidad de activos, bueno, pudiera ser que la mayor cantidad de activos está en el activo circulante, que son cuentas que no le van a generar o no le van a permitir crecer a la empresa. ¿Sí? Y ya, creo que con eso es más que suficiente de la parte de las razones de liquidez.